Estoy bajando por la cuesta ya de forma imparable hacia una vida delictiva, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido así. La verdad es que las dos historias, como prácticamente todas las que giran en torno a este tipo de episodios, son muy cinematográficas y muy tentadoras. La procedencia es de dos sitios distintos, porque uno fue un proyecto que me ofrecieron, que era llevar la historia de la familia Pelayo al cine, y la otra fue una historia que me explicó el productor Pedro Costa, que es un señor muy especializado en la crónica de sucesos española, y me fascinó tantísimo que le dije que quería hacer la película y que adelante, que me parecía una historia fenomenal, y así ha salido Atraco. La verdad es que la historia tiene varias capas. Tiene una capa oficial, que es que en el año 56 dos atracadores argentinos vestidos de militares, con armas prácticamente de juguete, hicieron un atraco chapucero en una joyería muy importante de Madrid. Uno de ellos fue herido cuando huían, y a través de una enfermera que intentó irlo a curar y que había sido la novia o la amante de uno de ellos durante la preparación del atraco, los pillaron y los metieron en la cárcel. Esto sería, y más cosas que no cuento para no desvelar el final. Entonces eso es la parte oficial. La parte oficiosa surge de lo que se comentaba en los corrillos y que más tarde un policía le explicó a Pedro Costa con pelos y señales. Y es que ese atraco lo que escondía en realidad es que hacía un tiempo, unos meses o unas semanas, habían empeñado allí, el gabinete del exilio de Perón había empeñado las joyas de Vita, y posteriormente la mujer de Franco, en una de las visitas que hacía a las joyerías, le habían gustado mucho las joyas y había pedido que se las llevaran a Palacio. Y como que no podían, porque estaban empeñadas nada más, pero tampoco podían decirle que no, pues entonces idearon este falso atraco para poder justificar que las joyas no iban al Palacio, ¿no? Y entonces, pues esa es la historia, digamos, oficiosa, que no oficial, pero que tiene un componente, vamos, de verdad prácticamente 100%. Y luego, evidentemente, todas las cosas de los personajes que hemos tenido que inventar para transformar la historia, en una película, ¿no? Cuando yo escuché por primera vez la historia en boca de Pedro Costa, lo primero que me vino a la cabeza fueron las películas de los Coen, ¿no? que combinan comedia negra con thriller y tal. Pero luego, poco a poco, también me empezaron a venir películas más clásicas, ¿no? Como Rufufú de Monicelli, algunas comedias dramáticas del neorrealismo italiano, películas también como El verdugo de Berlanga, que son películas que tienen en primer término una historia amable, una historia que los personajes como que son entrañables, que parece que tiene una cierta ligereza, pero que en realidad en segundo término está ocultando una realidad muy dura. Entonces esta sutileza de ese cine a mí me fascina muchísimo. A veces me da la sensación de que tenemos tendencia a ser, si no explícitos, un poco obscenos, ¿no? En cuanto a la realidad, en cuanto a la hora de explicar las cosas con excesiva crudeza. Entonces esta sutileza a mí como espectador me fascinó mucho cuando vi todas esas películas, y me continúa fascinando, y me gusta también aplicarlo en las películas que ruedo. Pero para llegar a esa tragedia hemos pasado por cine de aventuras, ¿no? que es todo lo de cómo preparan el atraco, cómo lo entrenan, cómo lo organizan, cómo lo piensan, cómo consiguen los trajes, todo eso. Y luego pasamos también por un cine thriller, ¿no? Algo más novela policíaca. Entonces no es pasar de la comedia al drama de repente, sino que vas fluyendo ya te digo, en la historia vas fluyendo hacia la aventura, la novela policial, y ya llegas al drama. O sea que creo que sí, que lo que hace es desde el principio enganchar al público, ¿no? que está atento, y que además está pasando un momento muy ameno con esa parte cómica, pero que ya realmente llega al final, que no es tan cómico. El otro día volví a ver Quemar después de leer, y te das cuenta de que tienen esa cosa, que aparentemente pues son personajes normales que se meten en una situación que incluso despierta comicidad, pero la realidad se impone con una crudeza a ratos terrorífica, ¿no? Entonces a mí esta amalgama de sensaciones para mí me acerca más a la realidad, que a veces la implicación cruda y obscena de la realidad destilada nada más en eso, ¿no? Que me parece que es como muy fragmentado y como muy selectivo. Esa cosa como más abierta para mí se parece más a lo que es la calle. Pero bueno, cada uno tiene su mirada, digamos, ¿no? Porque la película yo creo que en el fondo trata un tema muy universal y muy contemporáneo, que es la lealtad. O sea, el poder se sustenta de lealtades, ¿no? La gente es leal al poder,
y a veces hasta de una forma patriótica y de una forma heroica. En cambio el poder es muy poco leal con la gente, es una relación muy poco recíproca, y muchas veces la gente que ha sido muy leal al poder acaba siendo víctima de los daños colaterales de los problemas que tiene el poder, ¿no? Esto lo estamos viendo constantemente ahora, ¿no? O sea, la gente pide que los políticos piden a la gente que les dé apoyo, etcétera, e incluso les promete cosas, y a la primera de cambio para mí los traiciona. La política, desgraciadamente, yo hoy en día la veo como un acto de traición continuado, ¿no? Y entonces es muy difícil ser leal a eso, y aún así existen muchas lealtades. El poder desperta lealtades en la gente, aunque luego la gente es vilmente traicionada por el poder, ¿no? Y es verdad que eso se ve en la película, ¿no? Con los argentinos que se creen que están en el punto álgido, pero para nada, ¿no? Hay gente por encima que tiene mucho más poder que ellos y les hacen actuar de esta manera, y fíjate cómo acaban bueno, en la cárcel, e incluso peor. Y en la actualidad, pues bueno, también estoy de acuerdo con que en muchos momentos, por diferentes factores, pues somos marionetas de los que están más arriba que nosotros. No, yo creo además que mi personaje se ve como entra con esa prepotencia y ese primero de su academia a la Comisaría Central de Madrid con un caso tan importante, él como jefe del caso, y que poco a poco vas viendo que al final acaba casi diciendo esto es así, pues vale, pues hay que callarse, pues hombre, ves una diferencia brutal, ves una diferencia de creer en la policía, no creer en ella, ves una diferencia entre lo que es la teoría y lo que es la práctica, la importancia de la experiencia. Todo eso creo que lo ves en ese personaje. No, vamos, o sea, yo te digo que yo mi personaje, cuando me dicen, ya hombre, pero es un policía de antaño y tal, digo, pero vamos, tampoco he tenido que preguntarle a ancianos, ¿eh? O sea, esto también pasa hoy, ves gente, policías con banderas rojas y pasamontañas pegando a otros policías para alterar el orden público, ellos mismos, o sea, que es que hay policías y policías, y eso lo habrá antes y ahora, pero vamos, sí que se ve eso, ¿no? Se ve que el poder es el que manda, y que la corrupción y que los intereses están muy por encima que de las personas o del pueblo, ¿no? Yo creo que en esa época, dentro de todo lo malo, justo yo creo que en el 56, por lo que cuenta la historia, empezaba a llegar Valenciaga con sus desfiles de modelos, empezaba a llegar estrenos americanos de películas, o sea, empezaba a haber algo de color. Yo creo que eso está potenciado cinematográficamente porque nos interesa y porque para algo es cine, pero vamos, yo creo que sería bastante parecido, no sé. Bueno, es que yo soy una persona que me cuesta mucho verme en el combo, es decir, cuando tú haces una secuencia y ya la has rodado, no voy a pedir que me la vuelvan a poner, porque me da siento como que, no sé, que molesto ahí un poco y me da vergüenza. Entonces tampoco sé cómo estaba quedando la fotografía, ¿no? Que eso es algo que envuelve muchísimo una película, que le da una calidad de visión, ¿no? Y bueno, tú ya veías el atrezo, veías a los personajes, veías a los argentinos, veías cómo estaba todo muy bien organizado, pero de verdad que es que al ver el resultado final, me ha parecido espectacular. Además que había muchas cosas que yo no había visto, como por ejemplo Eduard hace mucho hincapié en darle a ese momento de posguerra como mucho color, baile, canto. Claro, yo eso al rodar mis escenas no lo había visto, y al ver la película, ver cómo hay todo eso, creo que luce muchísimo y da mucha alegría a la película o a esa época de posguerra. Es una de las cosas que digo yo mucho, no es que me queje de mis papeles para nada, porque me encantan, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor el papel de la mujer en muchos casos es más el amoroso, de la que se enamora, no más que el personaje principal como puede tener un hombre que puede ser más de acción, o en este caso, ¿no? Los argentinos son los ladrones, los que llevan las pistolas. También es verdad que esto es de época, ¿vale? Y en época pues tampoco, no supongo yo que había muchas ladronas mujeres y tal, pero en general yo creo que en el cine
hay muy pocos personajes femeninos que tengan mucha garra o mucha fuerza, ¿no? Yo creo que Eduard se ha demostrado algo en los trabajos que ha hecho, es que es buen director de actores. Yo creo que Eduard lo es porque deja que el actor se reúne de gente que a él le gusta y deja que ellos le den, y luego él filtra, luego él sí ve que no tal, pero no es el que Eduard no suele ofrecer, Eduard suele filtrar. Pero me parece muchísimo más difícil filtrar, ¿no? El saber dónde está justo la mesura para que no llegue a la estridencia y para que no se quede en anodino o en banal. Eduard es muy bueno para eso y yo creo que se nota cuando tienes a gente con ganas de trabajar, que cree los personajes, aunque sean personajes, como tú dices, secundarios. Hay una frase que dice que no hay personajes pequeños, ¿no? Que es que hay que trabajarlos y si tienes un buen director que está pendiente de su escena, que le da igual que sea una trama B, pero que está pendiente de su escena, el director consigue que los actores estén también pendientes de ese personaje y aunque sea un personaje diario, hacerle un personaje empaquetado y bien presentado. Yo creo que es el caso mío con el personaje, el de Fanego, por supuesto, el de Jordi Martínez. Son personajes muy conseguidos, como tú dices, en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Para mí, los actores principales te explican la historia y puede ser una historia muy estridente, incluso muy poco verosímil, pero si tú los arropas con buenos secundarios que le den verdad a todo eso, etcétera, yo creo que entonces puedes apretar mucho más las cosas y puedes conseguir mucho más eso. Las películas clásicas que yo veía en los ciclos de televisión española hace muchísimos años tenían secundarios bestiales y habían actores en Hollywood que fueron secundarios, y ya no digo secundarios, eran actores de reparto. Era el señor que se encontraba el protagonista cuando iba al banco a cobrar un cheque, y en la otra película era el conductor de autobús que le pasaba no sé qué, y eran actores que estaban especializados en eso y que le daban mucha categoría a todos los secundarios. Yo intento, cuando escribo el guión y trabajando con los guionistas con los que trabajo, cuidar mucho eso, entre otras cosas porque le da verdad a la película, pero que después a mí me cuesta mucho menos tentar actores, porque no les estoy ofreciendo papeles pequeños, simplemente les estoy ofreciendo papeles breves, pero que tienen su pequeña grandeza también, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, sí. Es uno de las cosas que cuido, que intento cuidar mucho los secundarios. Me gusta que me den libertad, ¿no? Y que te dejen elaborar un personaje como tú crees que debería ser ese personaje que vas a interpretar, pero siempre está como el filtro del director, que es el encargado de, si te vas a pasar, ya sabes que el director te va a decir, vale, ¿sabes? Te dejo que te abras, pero no te abras tanto. Entonces, eso es lo bueno, que tú puedas enseñar algo y que luego ellos te tengan que rebajar donde sea necesario, o que te digan lo que te tenga que decir, pero que si un director es súper estricto, al final lo que hace es te va a crear inseguridad, no vas a estar a gusto delante de la cámara, y creo que eso luego se percibe. Yo desde luego que los personajes sean ricos, eso depende del actor. Eso depende del actor. Tú puedes hacer un personaje pobrísimo siendo un protagonista y puedes hacer un personaje riquísimo teniendo dos frases. Es un reto, sí. Pero luego es el director el que filtra eso. El responsable es el director. El responsable es el director. Yo puedo hacer, y aparte es el que controla el tiempo. La comedia se mesura en el tiempo. Un chiste con un segundo de más ya no es un chiste. Una pausa que dura de menos ya no se entiende. Y eso depende del director. Tú puedes hacer en escena la pausa perfecta y el director te puede destrozar el chiste. Y al revés. Te puedes hacer un chiste malísimo y el director te darle gracia. Entonces es muy importante todo eso. El director es muy importante, por eso se llama director y por eso es el responsable de la película. Yo no, yo soy responsable de mi personaje y no tanto, ¿sabes? Porque claro, ya te digo que depende del director, pero soy responsable porque me pongo en manos de alguien que supongo responsable para ello, ¿no? Bueno, esto es un poco como la capa de ozono, ¿no? Estamos viviendo las consecuencias de lo que se hizo hace 10 años, por decirlo de alguna manera. Ahora el cine de este año es un cine que se puso en marcha, pues esta película ya hace tiempo estaba en funcionamiento, ¿no? Yo creo que ahora es un momento del cine español
excelente, quiero decirte que me parece que se están haciendo películas buenísimas y que además hay una progresión, está en pleno dinamismo, es decir, no es que haya llegado a un estatus, es que cada día, cada año avanza un paso más, ¿no? Y va consolidando una calidad y va consolidando una serie de talentos muy importantes. A mí, de todo lo que está pasando, porque yo creo que con poco dinero o con mucho dinero siempre se puede hacer cine, siempre se puede hacer cine de calidad. Y si hay crisis, pues de la misma manera que todo el mundo reduce gastos, pues los cines tendrán que reducirlos. A mí lo que me preocupa más no es eso, a mí lo que me preocupa precisamente es cómo se está ninguneando el cine español en un momento en que el cine español está dando lo mejor de sí mismo, para decirlo de alguna manera, y en una época precisamente tan globalizada, donde estamos siguiendo las pautas de países que no son el nuestro, etcétera, la cultura y el cine es de las pocas cosas autóctonas que hay, es de las pocas cosas que realmente dan la marca de un país, porque ni la economía, es que ya ni las tiendas, vas por la tienda, todos son franquicias. En cambio, yo creo que con el cine, con la literatura, con el teatro, precisamente un país puede mantener su marca, ¿no? Entonces me parece una dejadez, en el mejor de los casos, muy peligrosa y muy poco recomendable. Y eso es lo que a mí me preocupa más. Además, en un momento en que el cine merece confianza para que tire, porque hay un reencuentro entre el público y el cine español que me parece que frustrarlo en este momento es bastante trágico. Hombre, a mí me hace gracia que se hable de cine, bueno, no sé, me hace gracia. Desde luego, una apuesta como ha hecho Mediaset con Bayona en inglés, me parece muy buena apuesta, pero es en inglés. Y recuerda que aquí en tu casa la gente no habla inglés. Recuerda que precisamente por doblar el cine no se habla inglés aquí. Es una de las razones, yo creo que es muy importante. Vamos, yo sé inglés por ver cine en versión original, no porque me haya enseñado nadie. No sé, me parece curioso que Tadeo Jones es una película de animación, también sea una película española que está funcionando en la hostia, y no veo compañeros allí, compañeros míos de teatro y que de estar en la calle, yo no los veo allí. Bueno, hay mucho cine, mi cine va a estar aquí donde sea, yo vivo con la maleta pegada a las piernas y no me quejo, yo no me quejo, o sea, que ahora aquí el cine este sea el que funciona aquí, me parece muy bien, me parece irónico, me parece raro que un cine español hecho en inglés funcione en España, pero bueno, ya son las vueltas que da la censura y esas cosas, el doblaje, ya que ya pasan cosas que ni te esperas y ya que ya dan la vuelta y no sé. Yo no sé lo que funcionará o no dejará de funcionar en España, yo sé que yo busco mis soluciones como actor y que industrialmente no me interesa, o sea, yo seguiré haciendo mis personajes aquí o donde sea, intentaré vivir de ello también, eso sí que me preocupa, pero vamos, que sea aquí, no. Porque aquí, desde luego, teniendo un ministro, el ministro de Cultura, Educación, Deportes y otras hierbas, teniendo un tipo que lo que busca es lo que busca y lo que dice, pues sí, vamos, yo que estoy en cultura, que no me siento ni de educación, por lo menos yo, y tampoco me siento deportista en ese aspecto, pues me buscaré un sitio donde creo que se me trate más como soy, que no soy un tío dedicado a hacer espectáculos, sino creo que de alguna manera a contar historias y hacer que la gente aprenda un poquito más de nuestra vida y de nuestras cosas. Si no sirve, pues me iré a otro lado a contar la historia de otra gente. A mí eso me importa poco,